saludo. Como le hemos anunciado, de manera frecuente estaremos conversando con ustedes sobre diferentes tópicos de la vida política nacional o sobre un tema particular que pudiera ser de interés de los ciudadanos. Hoy tengo el honor y el privilegio de contar con un amigo que me ha dado la vida, un hermano del que he aprendido mucho en este batallar político, que se ha especializado en manejar temas vinculados al desarrollo urbano e interurbano dentro de su profesión de ingeniero. Se trata del buen amigo César Fernández, que me distingue con su amistad, tanto él personalmente como su madre, a quien admiro y con quien siempre que tengo la oportunidad intercambio afecto. Así es que, César, contamos contigo y te tenemos como el primer invitado del canal Conversando con Roberto. Bueno, Roberto, gracias por invitarme a hablar con Roberto. Agradezco tus palabras. Primero, desearte un 2022 muy venturoso a ti y a tu familia y a todos los redvidentes que ya se van sumando y son cada vez más a través de este importante canal, y felicitarte por la iniciativa. De verdad, es muy importante que los medios electrónicos, sobre todo ahora que hay una batalla en el espectro de redes sociales, tengan herramientas como esta, con gente como tú, de calidad, de contenido, de orientación, sobre todo, que eso es lo que busca, tener opiniones que realmente el pueblo pueda encontrar. Y de verdad un privilegio, el privilegio es mío, compartir con un gran amigo, como lo eres tú. Bueno, en el día de hoy, como les dije, César Fernández ha manejado mucho la parte que tiene que ver con el desarrollo urbanístico y con la comunicación interurbana en el desarrollo de infraestructura que permitan que los ciudadanos puedan, y los diferentes sectores, puedan desarrollar sus actividades a través de estos medios de comunicación. Y le he solicitado que venga a ilustrarnos y a informar a ustedes, a darle la visión que él tiene de un desarrollo que se produjo en la República Dominicana desde inicio de este siglo, en todo el periodo que inició este siglo, con el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, y que dio motivo a muchos comentarios, a muchas noticias verdaderas y a otras noticias falsas. Se trata específicamente de una explicación muy objetiva de lo que se dio en llamar el peaje sombra, que no es más que el desarrollo vial de toda una autopista de comunicación en la parte nordeste de la República Dominicana para conectar varias provincias de manera tal que pudieran tener una mayor agilidad en el transporte de sus productos y de los transeúntes, ¿verdad? Así como también un mayor desarrollo de esa zona. Yo quiero que César Fernández empiece explicándole al pueblo dominicano por qué a eso se le llama peaje sombra. Mira, Roberto, yo pienso que vamos a tratar de explicar este tipo de proyecto a la gente, diría yo, para que los amigos que nos van a dar el honor de escucharnos, tanto a ti como a mí, porque esto no va a ser una conversación unidireccional, ya que tu conocimiento político le enriquecerán esta aparición aquí. Y es que una obra de infraestructura que desarrolla un gobierno tiene dos formas de hacerlo. Desde el presupuesto nacional, y el presupuesto nacional son los ingresos que recibe el Estado a través de los impuestos, o sea, del impuesto sobre la renta, a través de los ingresos aduanales u otros ingresos que tenga el Estado, coloca la obra en el presupuesto y la desarrolla. El otro modelo, que es el de concesión, que es el que, en este caso que hoy vamos a dilucidar, es el modelo, la otra forma de hacer la obra, que es cuando el sector privado aporta los recursos y durante un tiempo opera la obra que sea y recupera el dinero de su inversión, y obviamente aquí todo el mundo ha cogido prestado más los intereses. Y este modelo de desarrollo de infraestructura no es un invento de los dominicanos, no se lo inventó ningún mandatario dominicano, esto nace de décadas en la vieja Europa, donde se llamaban en aquel momento iniciativas privadas. Entonces, ¿qué ocurre en la República Dominicana a final de la década de los 90?
el Estado Dominicano, y quiero siempre hacer la salvedad de hablar del Estado Dominicano, porque en el día de hoy veremos 3 contratos que el Estado Dominicano, a través de 3 presidentes diferentes, lo inicia el ingeniero Hipólito Mejía, lo continúa el doctor Leonel Fernández y ahora lo concluye el licenciado Luis Abinader, es el mismo Estado, para que mantengamos el concepto de Estado. El Estado Dominicano determina que necesita desarrollar una región del país. Esa región es la nordeste. Se habla mucho de la carretera de Samaná, pero no es solamente la carretera de Samaná, interviene y mejora la vida de los habitantes de la provincia de Duarte. Toda el área desde Guaraguao, Arenoso, Villarriba, todo eso es impactado. María Trinidad Sánchez a través de Nagua. Y por supuesto, Sánchez y Samaná. Entonces, en la búsqueda de desarrollar esa región, se dice, bueno, queremos hacer una carretera que interconecte a la capital de Santo Domingo y al este del país, porque no solamente la capital se acerca, todo el este del país, desde Punta Cana, Higüey, hasta la autopista de las Américas, también se acerca a la región nordeste. Y se diseña esta carretera, que es la primera etapa, o como se concibió la carretera Juan Pablo II, que es cruce de las Américas a Rincón de Molenillos. Esta carretera en su origen tenía 106 kilómetros. ¿Y dónde sale esta necesidad? Y vamos a leer... Perdón, sí. Cuando tú dices en su origen, nos estamos refiriendo al contrato que fue suscrito en el periodo 2000-2004. Correctamente, ahí precisamente íbamos. Aquí tenemos en la mano, y ustedes irán viendo, los 3 contratos a que me he referido de este proyecto. El primero, y fíjense que es el más extenso, que es el primero, que es el que el ingeniero Hipólito Mejía envía al Congreso de la República, y donde él explica lo que acabamos de explicar, que es la motivación del proyecto, qué es lo que se quiere con el proyecto. Y voy a leer tal cual está escrito en el documento. Dice el ingeniero Hipólito Mejía, el 10 de agosto del 2001, recuerden esto, 10 de agosto del 2001, dice en su carta al presidente del Senado. Perfecto, el párrafo dice lo siguiente, dice, la nueva carretera permitirá el desarrollo de una de las regiones más prósperas de la isla, como lo es la península de Samaná, donde predomina la ganadería, el cultivo de la caña de azúcar, cítricos y arroz. La zona costera tiene un gran potencial turístico y en la actualidad se encuentra en proceso de construcción por parte del gobierno dominicano un aeropuerto internacional entre el municipio de Sánchez y la provincia de Samaná. Como ustedes ven claramente, el presidente de la República de ese momento identifica que esta obra va a apuntalar el desarrollo de la región nordeste, y se diseña esta carretera, pero se diseña de 106 kilómetros, se llega hasta el Rincón de Molenillo. Fíjense que él habla de la zona costera, no llega a la zona costera de la península de Samaná, que recordemos que tiene el Mar Caribe y el Océano Atlántico al norte. Tampoco llega a ese aeropuerto que el presidente de la República en ese momento hace referencia, tampoco llega. Él hace referencia al aeropuerto, pero la carretera no llega. Son 106 kilómetros. Y para que los amigos me entiendan cuáles son esos 106 kilómetros, es hasta el último peaje, que es el peaje del Catay. Hasta ahí llegaba la carretera. Okay. Entonces, ¿a dónde usted llegaba? A ningún lado. No llegaba a ningún lado. Entonces, la carretera... O sea, no iba a permitir realmente el concepto del contrato mismo. O sea, no iba a permitir el desarrollo de toda esa zona, de toda esa provincia, sino que iba, digamos, a acercarlo. Lo iba a acercar. Entonces, en esta misma carta del 10 de agosto del 2001, el ingeniero Hipólito Mejía y Domínguez, presidente constitucional de la República, le pone un párrafo, le dedica un párrafo a esta parte, que está en el contrato y todos lo pueden buscar en la acceso a la información pública del Congreso Nacional, que es de donde nosotros obtuvimos esto, que no es ningún secreto. Y él dice en este párrafo, el Estado Dominicano tiene a cargo el riesgo, escuchen esto, el riesgo correspondiente al ingreso mínimo requerido por la ingeniería financiera de la carretera en el evento de que el recaudo en los peajes sea insuficiente para cubrir el ingreso mínimo garantizado. Ese término, apréndanselo bien, ingreso mínimo garantizado, lo verán en el contrato
a lo largo y lo ancho del contrato como IMG, ingreso mínimo garantizado, y es a lo que popularmente se le conoce como peaje sombra. Y repito, dice el presidente de la República, dice en este contrato que va al Congreso, que el Estado es responsable de ese peaje sombra. Esto lo firma el presidente de entonces, el ingeniero Hipólito Mejía. Entonces queda bastante claro dónde nace el peaje sombra, Roberto. Está en el contrato y está suscrito. ¿Qué ocurre? O sea, César, para que los que nos están observando y escuchando entiendan. Cuando se habla de peaje sombra, es que el Estado ha contraído la obligación de garantizar que por desarrollar esa vía, el Estado dominicano, aunque no transiten por ese lugar una determinada cantidad de vehículos, se va a poner un mínimo de tránsito sobre el cual se va a hacer un pago a las empresas contratistas. A eso es que se le llama peaje sombra, ¿verdad? Completamente. Tú y yo tenemos un amigo en común que hace un ejercicio siempre con 100 pesos. Y vamos a hacer el ejercicio con 100 carros. Vamos a decir que si la carretera se prevé, se estima, y recuerden que se hace un estudio, pero es un pronóstico, es algo que tú no puedes garantizar que ocurra, por eso existe esta cláusula del contrato. Si usted dice que lo sostenible para la carretera son que transiten, que paguen peaje todos los días 100 carros, y lo que pasan son 80, entonces el Estado debe de cubrir el costo equivalente al peaje de esos 20 carros. ¿Por qué? Porque ese subsidio a los 20 carros es la sombra del peaje. Esa es la sombra del peaje. Y es muy sencillo, porque estas empresas que construyeron la carretera no tenían el dinero. Lo que hacen es que van al mercado financiero, obtienen los préstamos, y esos mercados, que son bancos multinacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, como es la Sociedad Financiera de Francia, como es el Citigroup de Nueva York, ponen el dinero, entonces tienen que garantizarle a sus inversionistas a su vez el capital y el interés. De eso se trata. Entonces, César, para ir yendo por partes, como Jack, ¿verdad? Lo que hemos visto es que el concepto y el tiempo del peaje nace en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía Domínguez y en el Congreso, que en ese momento era mayoritariamente dirigido por el Partido Revolucionario Dominicano, que hoy es el Partido Revolucionario Moderno. Ahí en ese momento es que nace el contrato y nace el peaje sombra que se hizo popular en la República Dominicana, ¿verdad? Correctamente. No solamente es depositado, es aprobado. Okay. 100% y contratado. Y se inicia la ejecución también en ese gobierno. Y se inicia también la ejecución en ese gobierno, pero recordemos que al final del gobierno, que hubo una gran crisis económica, financiera, producto de quiebra. Del gobierno del 2004. Del gobierno del 2004, el proyecto se estanca. Había un pánico aquí como por la caída de varios bancos importantes, todos lo recordemos, y los niveles de inflación que había en ese momento detuvieron todo tipo de inversión. Para que entiendan lo que está diciendo el ingeniero. Al final del 2004 se produjo una situación como consecuencia de que se produjo una crisis financiera y en el sector financiero y bancario de la República Dominicana, y quebraron 3 importantes bancos. El Baninter o Intercontinental, el Banco del Comercio y el de los Pelleranos, el Banco... el Bancrédito. Y Bancrédito. Esos 3 grandes bancos, que eran de los bancos más grandes de la República Dominicana. Los más sólidos, como decía el anuncio. Quebraron. Pero en adición a eso, César, en ese periodo también, el dólar se había disparado. Por supuesto, producto de la misma crisis. Es decir, cuando se firmó este contrato, el valor del peso en relación al dólar no era el mismo que cuando se produce la crisis al final de año. Prácticamente lo duplicaba, si mal no recuerdo. Es correcto, es correcto. A eso es lo que tú te refieres, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando retorna al poder en el año 2004, el doctor Leonel Fernández, como ya hemos mencionado, hay contratos, hay proyectos, hay condiciones y hay contratistas. Todo eso está... o sea, ya el Estado está obligado con esos contratistas. Ya el Estado está obligado. ¿Y qué dice el presidente Leonel Fernández? Bueno, esto es un proyecto importante para el desarrollo de la región. Pero cuando lo estudia su gobierno, se da cuenta que está trunco. Que para poder cumplir con el objetivo que se describe en este contrato, hay que ampliarlo. Porque no vas a llegar a la costa, no vas a llegar al aeropuerto,
y no vas a lograr el impulso que se quiere, que aparte de que se genere un nuevo y pujante de desarrollo turístico, que también la parte agrícola tenga la capacidad de trasladar y movilizar los productos de manera más económica y mucho más ágil a la costa sur del país y a los puertos más importantes que están aquí. Sobre todo porque en esa zona hay grandes productores de arroz, grandes productores de cacao y de todo tipo de productos. Y de frutas, de muchas frutas sobre todo que se exportan. Entonces se hace una nueva evaluación del proyecto y bueno, dice el presidente Fernández y su equipo, dice, ¿qué le falta al proyecto? Bueno, lo ideal es que el proyecto sí llegue a las costas, que llegue a las terrenas, que llegue al Limón, que son polos turísticos importantes. Espérate, porque el anterior no llegaba ahí. No llegaba ahí. Repite eso, para que la gente entienda. El proyecto original no llegaba, solamente llegaba al último peaje, se quedaba ahí. ¿Que está donde el último peaje? En Guaraguao. ¿El segundo o el último? El último. El último. Ese es el peaje de Guaraguao, todos lo conocemos y se llama Guaraguao porque un poblado que usted ve a la derecha está ahí, se llama Guaraguao, que pertenece a la provincia de Duarte. Es decir, no llegaba a ningún sitio. O sea, que ese proyecto llegaba era a la provincia de Duarte. A la provincia de Duarte. No llegaba a Samaná. No llegaba a Samaná. ¿Y ahora dónde llega? Entonces ahora llega, a partir de ahí, cuando se reevalúa el proyecto y se rediseña, entonces de ese punto, donde llegaba el proyecto trunco, vamos a decirle así, se llega ahora hasta las terrenas, se llega ahora hasta el Limón. Del Limón se llega al aeropuerto que se menciona, que se está construyendo, que lo concluyó precisamente el doctor Leonel Fernández, y la carretera se lleva hasta allá. Pero no solamente eso, se retorna la carretera al punto original y se mejora la conexión entre el Rincón de Molinillo y el municipio cabecera de María Trinidad Sánchez, que es Nagua, y se amplía y se mejora desde Rincón de Molinillo hasta Sánchez, y desde Sánchez hasta Samaná. Es decir, todo un circuito para así realmente poder garantizar ese gran desarrollo económico y social que se persigue con los buenos amigos del Nordeste. Entonces dicen los mismos contratistas y los mismos bancos, dicen, bueno, pero las condiciones que tenía el país en el año 2000, cuando esto se inicia, no son las condiciones económicas que hay ahora. La tasa de interés va a ser mayor, porque ustedes están saliendo de una crisis económica. Y obviamente todo el que ha tomado prestado alguna vez en la vida, cuando a usted no le prestan en el banco porque usted tiene, no tiene una salud económica muy estable, le prestan en algún lugar que el interés es más caro. Eso es algo que se entiende fácil. Y todo el mundo sabe que en el año 2004 la calificación riesgo país estaba C-. Así estaba. Entonces, ¿qué ocurre? La empresa, los bancos, los dueños de los bancos que ya mencioné, entre ellos como el Citigroup, el Banco de Nueva York, entre otros, dicen, bueno, vamos a hacer un estudio nuevo, como la carretera va a ser más grande. Perdón, entre esos financistas estaba el BID. El BID estaba ahí, entre esos financistas. Estamos hablando, al mencionar, y qué bueno que mencionas los financistas y tomas el tema de nuevo, que para que la gente entienda, yo te diría que estaban los bancos más importantes del mundo y las instituciones de desarrollo, como la CAF, más prestigiosas del mundo. Lo que de entrada yo, y como ciudadano, entiendo que ahí no jamás pudo haber algún tipo de dolo, ni de un manejo inadecuado de los fondos por esas entidades. Entonces, pienso que eso hay que sacarlo de la discusión, de que en algún momento pudo haber algún tipo de mal manejo en la obra. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui funcionario me correspondió desarrollar proyectos pequeños con el Banco Mundial. Las instituciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el FMI, cuando dan un financiamiento, son sometidas a un riguroso sistema de auditoría externo e interno y ponen condiciones casi imposibles de cumplir. Por tanto, es muy difícil que en un proyecto donde esté incluido el BID, donde esté incluido el Banco Mundial o donde esté incluido el FMI, pueda haber ¿cómo te digo? Una tratativa que genere una sobreprecio, una sobrevaluación. Además, vamos como tú dices, JP Morgan, Chase Hunter Bank, el Citibank. Citibank. O sea, Para que los amigos lo entiendan, hay una posibilidad de chanchullo. no. Para que la cosa se entienda clara. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se comienza a desarrollar el proyecto y se
se contrata a una firma, ellos, los bancos, contratan una firma para hacer el nuevo estudio de tránsito, es decir, determinar cuál es el número ideal de vehículos que deben pagar peaje todos los días para que la carretera sea rentable. Ellos contratan una empresa que se llama The Berger Group. Esta empresa es la que hace el estudio y determina que hay que elevar la cantidad de vehículos de 4.000 a 23.000. Y esta empresa, que es una empresa que yo he estudiado, tiene 48 años en el mercado. No es una empresa de tercera, de cuarta categoría, es una empresa de primer nivel mundial, está en 120 países, tiene más de 6.000 empleados y es nada más y nada menos que el brazo técnico de la USAID de los Estados Unidos. Es decir, que es una gente con mucho peso y con mucho prestigio en el mundo. Y luego al final hablaremos en lo que son nuestras humildes conclusiones de este proyecto. Se construye la carretera, se termina la carretera y es importante resaltar, amigos, que aparte de la construcción de la carretera, el consorcio de empresas que construyeron, que desarrollaron el proyecto, no solamente cuando terminan tienen que terminarla y entregarla y ponerla en funcionamiento, sino garantizar durante el tiempo de contrato, que eran 30 años, garantizar la operación y mantenimiento. ¿Qué es esto? Esto es garantizar que permanentemente los vehículos puedan circular. Esta carretera tiene un área de montañas y las carreteras de montaña son carreteras muy conflictivas con respecto al mantenimiento porque ocurren derrumbes que ustedes han visto cuando pasan por la carretera permanentemente. Pero ustedes han visto permanentemente que los equipos de la autovía del Nordeste están siempre arreglando algo y teniendo la carretera en óptimas condiciones. Lo que quiere decir que el costo que está, Roberto, entre 15 y 20 millones de dólares al año de la carretera lo asume la empresa. O sea, está dentro del ingreso mínimo garantizado. En todo lo que ellos reciben no es para solamente capital e interés. Ahí hay un dinero para la operación y mantenimiento. De inversión. Y algo que la gente no ha valorado es que ahora, en el año 10 de la carretera, estamos celebrando el 10º año de que esté funcionando, estaba establecido también que se anexaran nuevos carriles a la carretera, bajo el mismo contrato. O sea, que ahora vamos a tener que desarrollarlo nosotros. Ahora vamos a tener que desarrollarlo nosotros. Fíjate, cuando se quiere satanizar un proyecto por politizarlo, creo que se le hace un gran daño al país, porque como nos hemos referido desde el principio, esto es un asunto del Estado Dominicano. Y obviamente cada quien en su gestión asumirá sus responsabilidades. Pero vamos ahora a ver el contrato del presidente Fernández. Lo desarrolla y fíjense que ustedes vieron el tamaño del primer contrato y miren que es mucho más pequeño este contrato y es sencillamente ampliándolo sobre las mismas bases del contrato que firma el presidente Hipólito Mejía y garantizando que el proyecto... O sea, el presidente Fernández no tocó el tema del ingreso mínimo garantizado porque ya era una obligación de Estado. Ya era una obligación que Estado. Además iba a ser difícil que las empresas financistas aceptaran que se le quitara. Claro, porque esa es su garantía. Esa es su garantía. Y lo que hace el presidente Fernández es optimizar el proyecto, hacerlo viable, hacerlo real. O sea, en pocas palabras, lo que el presidente Fernández hace es que el proyecto llegue a donde fue destinado, a Samaná, porque no llegaba. No llegaba. Él lo rescata el proyecto. Eso es sencillamente, si lo dejamos hasta ahí, nadie usa la... No, si el proyecto se queda donde estaba concebido, nosotros no fuéramos a Samaná, ni a La Terrena, ni a ninguna de esas zonas donde ahora llega. Exacto. Entonces la gente, hay mucho... O sea que ahí en el fondo entonces hubo, en el diseño de ese contrato, hubo un mal de fondo. Una mala concepción. Hubo una mala concepción, claro. Porque ¿cómo tú vas a hacer un contrato para el desarrollo turístico del Nordeste que no llega a Samaná o a La Terrena? Así es. O sea, en el fondo entonces Leonel Fernández lo que ha hecho es resolver un problema que le dejó la gestión anterior. Es correcto, es correcto. Entonces, hay muchas, nosotros escribimos un artículo Roberto lo compartirá con ustedes, que habla, y yo le llamé mito o realidad del peaje de sombra. Y en ese mito está incluido el tema de que dicen que no hay impacto. Yo quiero que ustedes le pregunten a la gente que vive en Villarribas, a los que viven en Arenoso, a los que viven en Nagua, a los que viven en Samaná, a los que viven en Sánchez, si hay impacto o no hay impacto con esa carretera. Si usted, señores, nosotros que somos del área de la ingeniería, construimos varios proyectos en Samaná en los años 90 y eran 4 horas que había que tomarse, Roberto, para llegar
desde Santo Domingo vía San Francisco de Porque era por Macorís. San Francisco. Era por San Francisco, pero recordemos que en esa época de muy acalorada de movilizaciones sociales, si había huelga en San Francisco, tú tenías que irte por las Guaranas. Eso era 1 hora más. Y cuando estabas llegando a Nagua, si había huelga en Nagua, entonces tenías que irte por atrás por unos cañaverales por Rincón de Molinillo. O por María Trinidad, o por María Trinidad Sánchez. Por Nagua. O por Sánchez, Antes de por llegar, Sánchez Ramírez. No, antes de llegar a Nagua, tenía que hacer una derecha porque Nagua estaba encendida. Eh, Entonces estamos hablando que un trayecto de 4 horas se podía convertir en 6 horas. Un trayecto que el día de hoy, a una velocidad que indica la carretera, tú lo haces en 2 horas tranquilamente. Desde el cruce de las Américas hasta Sánchez o hasta Samaná. ¿Qué ocurre? Concluido todo esto, entonces entra el presidente Luis Abinader y, con todo respeto al público y respeto a tu espacio, para mí, de manera responsable, lo digo en una actitud populista. ¿Por qué? Porque está queriendo, de igual forma, politizar un proyecto que ya hemos explicado bastante claro, la parte técnica, la parte económica, la parte contractual, donde su propio partido, porque hoy sabemos que el PRM es 90% PRD, dicho por ellos, no dicho por nosotros, quiere hacerse el simpático con esto. Y aquí viene el tercer contrato, que no es nada más y nada menos, ustedes lo van a ver en pantalla, y yo voy a leer el encabezado. ¿Y qué dice el encabezado de este contrato? Dice, acuerdo para la terminación anticipada del contrato de concesión administrativa en régimen de peaje carretera Santo Domingo, Rincón de Molinillo, suscrito entre el Estado Dominicano y las partes. Oigan lo que dice, acuerdo anticipado. Ahí no dice en ningún sitio, ni explica que el Estado Dominicano está recibiendo un ahorro. no lo puede decir. Es una información incorrecta. ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo, fíjense, lo leo, anticipar. Usted está anticipando, usted es un contrato que le quedaban 17 años de vigencia, usted lo está recortando, usted le está quitando tiempo y obviamente a usted eliminar el pagaré, usted está pagando menos. Claro. Vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Todo el que nos está observando, o una gran parte de ellos, en algún momento ha comprado un vehículo o en algún momento ha comprado una casa. Y el que va a comprar una casa hace lo que se llama un préstamo hipotecario. Si usted hace un préstamo hipotecario y dice que lo va a pagar en 1 año, no es lo mismo si ese préstamo hipotecario usted lo va a pagar en 10 años. O si usted va a comprar ese inmueble, vamos a suponer una casa que esté valorada en 5 millones de pesos, y usted va y la compra en efectivo, es decir, le da un cheque al momento de pagarla, le va a salir en 5 millones. Pero si usted va a comprarla con un préstamo hipotecario que va a durar 10 años, eso usted va a terminar pagando no 5 millones, usted va a terminar pagando 8 millones o 9 millones. ¿Por qué? Porque el tiempo que se toma el banco en recuperar su inversión te pone intereses, mora a veces, y además de eso gastos de cierre. Y por eso los 5 millones terminan siendo 9. En pocas palabras, el que ha comprado una casa y ha comprado un carro sabe que esa es la situación. Es que el dinero tiene un costo en el tiempo. Así es. A mayor tiempo, más costo. A menor tiempo, menos costo. Entonces se le ha vendido el sueño al gobierno, al pueblo dominicano, de que con este cierre anticipado de este contrato hay un ahorro. No hay ningún ahorro. Y vamos a ver, a nosotros teníamos que pagar en los 17 años. Dentro de 17 años. De aquí a 17 años, el total de 1.700 millones de dólares, por lo que yo me referí, capital e interés de desarrollar esta obra. Operación y mantenimiento de la carretera durante 17 años. Y desarrollo de 2 carriles más. de 2 carriles. Es todo esto en 17 años. Entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? Ahora, esta administración que por el momento pasa al Estado, y yo subrayo por el momento porque este es un Estado que está inclinado hacia darle todos los activos y todo lo que es eficiente del gobierno, del Estado Dominicano, a la oligarquía. O sea, yo dudo que esta carretera, Autovía del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, se demoren mucho tiempo en que estén en manos de algún grupo cercano al gobierno, yo lo dudo. Pero mientras tanto eso pasa al gobierno. Y vamos a ver este ejemplo, amigos y amigas. Todos hemos transitado por ambas carreteras. La de Santo Domingo-Samaná, Autovía del Nordeste, y vemos las condiciones excelentes que está esta carretera, por lo que dijimos que ellos cobran dinero, pero invierten dinero en la carretera.
La carretera está siempre en perfecto estado, iluminada, con patrullaje, con ambulancias, con personal de servicio. Esto es una carretera administrada por este grupo consorciado. Vemos la autopista Duarte, está en la administración del Estado, administra obras públicas. Es un desastre la autopista Duarte. Ahí no hay ambulancia. No hay ambulancia, no hay vigilancia. No hay mantenimiento. No hay mantenimiento, hay hoyos, hay cráteres en la carretera, sí. No hay iluminación. Usted transitar después de las 10 de la noche es un peligro. Entonces, ese es el modelo que se quiere implementar para vender un supuesto ahorro. Y peor aún, dentro de esta corriente populista del presidente de la República y su gobierno, entonces le rebajan el peaje también vendiendo otro sueño. Tenemos 4 peajes a lo largo de la carretera, 3 en el tramo hasta Nagua y un cuarto que es el que va a Las Terrenas. Todos sabemos que la mayor población de esta zona es agrícola, es comerciante, es pasajero. ¿Y de dónde vienen? Vienen de Sánchez a la capital, de Samaná a la capital, de Nagua a la capital y viceversa. Y se transportan alimentos y de aquí hacia allá otras mercancías. El menor porcentaje es el que va por esta carretera a Nagua, perdón, a Las Terrenas y al Limón. Por ahí van los turistas. Y los turistas sí pueden pagar una tasa importante y esa tasa fue la que más, la que menos circula es la que más descuento recibió. Pero generalmente los turistas van en bus, no van en vehículos individuales. Es correcto. O sea, lo que disminuye también la circulación. Entonces, la gran rebaja que el gobierno hace, en detrimento de la propia carretera, es a los peajes en el orden de 1 peso y 2 pesos. Entonces, yo creo que... Espérate un minuto, porque ellos dijeron que era un 30% o un 20%. No. Entonces, al ciudadano de a pie, al que va en su carro o al que va en su camión, ¿cuánto se le va a ahorrar como consecuencia de que este contrato pase a manos del Estado? 2 pesos y 3 pesos. 2 pesos y 3 pesos. En los peajes que tú más transitas, que son los primeros 2 peajes. Entonces, por eso insisto, que no entiendo cuál es la voluntad del presidente, pero bueno, ya eso es un problema que él y su gobierno tendrán que enfrentar. Ahora, él dijo otra cosa, César ha dicho el gobierno. El gobierno ha dicho que también esta operación se hizo con recursos del Estado y que el Estado no hizo ningún compromiso a futuro, que no ha hipotecado a futuras generaciones para recuperar esta obra. ¿Eso es así? Bueno, yo siempre creo en los niveles de responsabilidad del presidente de la República. Y si él dijo eso, bueno, yo de hecho lo vi en varias entrevistas diciendo eso, él estará hablando de otro proyecto o de otro contrato. O a lo mejor lo informaron mal. Para mí, yo le voy a dar el espacio a que él está hablando de otro proyecto. Porque el contrato que ustedes verán en sus pantallas, que fíjense que es el más pequeño, que es el que termina, no tengo los anexos, solamente el contenido, las cláusulas más importantes del contrato. En el artículo 3.1 del capítulo 3 del contrato, que habla de obligaciones de pago y compromisos financieros, establece claramente que el monto de 287 millones 90 mil dólares será pagado con una emisión de bonos de Hacienda en dólares de los Estados Unidos de América. Entonces... O sea, vamos por partes. Eso quiere decir que 287 millones de dólares americanos. De los 410. De los 410. Van a tener que ser colocados en bonos del Ministerio de Hacienda. Que significa que son bonos que tienen una garantía soberana. Y no solamente eso, pero tienen un costo en el tiempo. A eso voy. Y significa que esos bonos van a tener que ser colocados para ser pagados en un tiempo determinado. Y que va a tener que pagarse el capital más intereses. Más los intereses. Correctamente. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es sustituyendo a un deudor por otro deudor. Es como si yo agarro el dinero, me lo saco de este bolsillo y me lo pongo en el otro. Yo lo veo como que están cambiando el socio. Están cambiando el socio. Están cambiando el socio. Y ahorita yo no descarto. Entonces, César, lo que tú me estás diciendo es que no es verdad que todo el dinero que fue, diga, con recursos propios. No, no lo digo yo. Lo dice el contrato.
que firmó el gobierno dominicano ahora. Y yo creo en ese contrato porque a raíz de este contrato es que se está cesando la operación de la carretera. Entonces, este es el válido. Y ese contrato, señores, este contrato, como reitero, los demás documentos, lo he obtenido a través yo de te hago acceso. otra pregunta, César. ¿Habrá un estudio de costo de cuánto implicará para el Estado el desarrollo de los 2 carriles que faltan por desarrollar? Si nos vamos. Primero. Segundo, ¿habrá un estudio de costo de cuánto va a tener que gastar el Estado en las operaciones de mantenimiento Claro. y de funcionamiento que tenía obligado el consorciado anterior que garantizar? Por los próximos 17 años, el costo del mantenimiento del actual debe andar por los 25 o 30 millones de dólares. Okay. El costo de los nuevos carriles debe andar por los 300, 350 o 400 millones de dólares. Ah, pues, entonces, ¿cuál es el negocio? Entonces yo no entiendo cuál fue el negocio que se hizo. Entonces no hay un ahorro. Es lo que estoy sosteniendo del primer momento, que no Porque entiendo dónde está el ahorro. Han dado 400,000 y pico. 410. Desarrollar los otros 2 carriles son 300,000 y pico. Ya estamos hablando de 700,000. 700 millones. 700 millones. Correcto. Y al final, en 17 años, lo que íbamos a pagar eran 1.200 y algo, de los cuales ya habíamos pagado una parte. Ya habíamos pagado Ahí 560. no hay ahorro. No hay ahorro en ningún lado. Ahí lo que se hizo fue pagarle por adelantado. Yo Pagar- creo que las empresas financieras deben estar contentas. Pero por supuesto. Porque ellos al final lo que hicieron fue que recibieron su dinero antes. Y con los intereses del momento. O sea, es un negocio, dicen en el Cibao, que es el negocio del capapé. El negocio del capapé. Así como vemos, Roberto, y a los amigos, este proyecto realmente han querido satanizarlo. Y lo que hemos visto, lo hemos demostrado aquí documentalmente, es que el doctor Leonel Fernández rescató el proyecto, le dio vida en un momento de crisis del país, lo concluyó, lo terminó, lo inauguró y lo dejó funcionando. Eso quiere decir que alrededor de esto, lo que se montó fue lo que denominan como una fake news, o sea, una falsa noticia. Vendieron una imagen irreal de un proyecto que se desarrolló desde el punto de vista institucional, respetando lo que se llama el principio de la continuidad jurídica de los actos del Estado, del proyecto que inició el propio Partido Revolucionario Dominicano, hoy Revolucionario Moderno, pero lo que se quiso fue desacreditar al gobierno que le sucedió, que lo único que hizo fue garantizar la conclusión y el mejoramiento del concepto inicial de comunicar toda esa zona costera, toda esa zona del nordeste, con el sur, con el este y con el Distrito Nacional. Es correcto, así es. Bueno, yo creo que el que quiera tener una información veraz, objetiva y bien detallada de cómo fue que se desarrolló y se ejecutó ese proyecto, de quiénes fueron los responsables del establecimiento del llamado peaje sombra o los ingresos mínimos garantizados, ya tiene cómo verlo. Y el que tenga una opinión diferente también tiene la oportunidad de contestarnos y de demostrar que nosotros no estamos diciendo la verdad. Yo pienso que debiéramos cada vez más, César, conversar contigo sobre temas como este, para que el pueblo dominicano y muchas personas no se dejen engañar y tengan una visión objetiva de lo que ocurrió. El doctor Leonel Fernández, por más que se quiera, algún día va a ser reconocido como el gran desarrollador de la República Dominicana en tiempos modernos. Y quiero referirme a eso. Miren, el primer gran desarrollador en términos de infraestructura y desarrollo de instituciones de la República Dominicana fueron los Estados Unidos, cuando produjo la invasión en el periodo que fue del 1916, creo que hasta el 24, 22 por ahí. Y después le siguió Trujillo. Y Balaguer, que desarrolló una parte importante. Después concluyó la modernización del Estado y el desarrollo vial y estructural de la República Dominicana el doctor Leonel Fernández Reina. Los gobiernos de otros partidos al día de hoy se han ponchado en la parte que tiene que ver con desarrollo de instituciones y con desarrollo vial. Por esa razón, entonces, hay que tratar de desacreditarlo. Yo totalmente de acuerdo contigo y yo pienso que esos temas que mencionas son interesantes para una próxima conversación. Así es. Porque yo estoy de acuerdo contigo con que Trujillo, obviamente fue un gran desarrollador, pero fue un desarrollador
sin visión. Y Trujillo desarrolló en un periodo de autoritarismo. pero por necesidad. Así es. No, la carretera Santo Domingo-Santiago no existía. Tú me comentaste, escúchame que te interrumpa, de un proyecto que desarrolló Trujillo, creo que fue en la zona sur. Sí, este modelo que se utilizó ahora en la carretera del Nordeste, como yo referí, es de antaño. Trujillo contrató una empresa eléctrica durante su régimen para electrificar el país. Pero la empresa eléctrica le dijo, mire, en Elías Piña lo que hay son, la población es muy baja y no tienen capacidad de pagar. Entonces Trujillo le dijo, póngale luz que yo pago por ello. Eso es un peaje de sombra. Es un peaje de sombra. Del siglo pasado. Del siglo pasado, exactamente. Sí. Yo pienso que el tema de los grandes desarrolladores de infraestructura tenemos que verlo después. Pero no puedo dejar de decirte que la diferencia de Leonel con los grandes desarrolladores es que el único desarrollador en democracia. Porque los americanos fue una ocupación, Trujillo fue una dictadura y Balaguer fueron gobiernos de fuerza, para no decir otra cosa. El único desarrollador en democracia plena es Leonel Fernández al día de hoy. Así es, y con mucha visión. Así es. Luego hablaremos de esa visión de infraestructura aquí con los amigos de Roberto. Bueno, señores, yo creo que César no deja a nosotros el compromiso de tener que traerlo con más frecuencia. He aprendido demasiado de él y espero que ustedes también. Está de más decirles que tienen la oportunidad de hacer su comentario a través precisamente de este canal y también tienen la oportunidad de hacer las preguntas que consideren de lugar para respondérselas y estar en contacto e interactuando con ustedes. Como siempre, les recomiendo que se suscriban al canal Conversando con Roberto Rosario y que en adición a eso nos den la oportunidad de seguir llegando a sus hogares y a los hogares de sus amigos, que ustedes también lo van a convencer de que sigan este canal. Muchas gracias.